Hoy hablaremos sobre un tema que toca a cada hogar. En cada hogar siempre tenemos un adulto mayor. En cada familia siempre hay un envejeciente. Hasta los niños llegan a conocer en algún momento de su vida a alguien cercano que ya es mayor. Es que mire, que yo a eso no le pongo atención. Sí, esas son cosas que se le ponen atención, porque usted oye la radio y en la radio ves tu programa, ¿verdad? Sabes a qué hora ocurre. Sí. Sabes qué día de la semana. Entonces, no, pero ¿cómo, doctora, vamos a pretender? Sí, claro que sí, que lo tiene que saber. Lo tiene que saber. Entonces, ese punto donde me dices que se le olvidó la comida es el punto que yo no quiero que lleguemos. No quiero que lleguemos. Ningún olvido que sea repetitivo es normal en el adulto mayor. Mire, falleció un hermano de mi papá. Hace mucho tiempo que él no lo veía. ¿Usted cree que debamos decírselo? El señor, vamos a decir que el papá tiene problemas de memoria. Puede ser que se le olvide, pero puede ser que esa información se le grabe. Es una persona que no visita con frecuencia, que ni viven en la misma ciudad. Es preferible no tener esa conversación. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Qué placer encontrarnos de nuevo aquí en Más que Vencedor. Señores, como siempre, nosotros abrimos las puertas de este canal, de este programa, para que ustedes puedan, a través del contenido que nosotros compartimos aquí, edificarnos, formarnos y cada vez ser mejores seres humanos. Es nuestro propósito y, sobre todo, acompañarles en la realidad en la que estén viviendo. En el día de hoy no es la excepción. Hoy hablaremos sobre un tema que toca a cada hogar. En cada hogar siempre tenemos un adulto mayor. En cada familia siempre hay un envejeciente. Hasta los niños llegan a conocer en algún momento de su vida a alguien cercano que ya es mayor o una persona de la tercera edad. Entonces tenemos que cuidar a esas personas, sobre todo en tiempos de abundancia, de ruido, de festividades, de reuniones y demás. Y para nosotros poder guiarles a ustedes, nos hacemos acompañar siempre de especialistas del área sobre el tema que vamos a tratar. Y hoy nos acompaña una doctora internista y geriatra, la doctora Kennida Mieses. Bienvenida a Más que Vencedor, doctora. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que por fin se nos da. Señores, porque la doctora realmente, y nos alegra porque quiere decir que sus puertas también están abiertas para tantas personas que recurren a usted en su consulta. En el día de hoy hay una preocupación constante, así como nosotros nos preocupamos por los más pequeños. Yo siempre digo que los adultos vienen siendo como los segundos más pequeños de la casa, porque medio tienen que tener el mismo cuidado que a un bebé. Entonces, ¿cuáles son, así para una información general, cuáles son los mayores riesgos que tienen estos adultos mayores en épocas de festividades, donde la familia se reúne, Día de Padre, Madre, Semana Santa, cumpleaños y demás? Bueno, las festividades son, cualquiera que sea, son momentos de felicidad, ¿verdad? Porque se reúne la familia, todos podemos compartir, pero muchas veces ese compartir se llena de ocupaciones. Y en esas ocupaciones, que la comida, que la bebida, que la casa esté bien puesta, se nos olvidan los adultos mayores. Y en ese olvidarse implica muchas cosas. Olvidarse de que hay que acondicionar ciertos espacios para evitar que ellos tropiecen, tengan una caída, un subsecuente trauma o incluso una fractura. Otras cosas de las que se pueden olvidar es de la medicación del paciente. Y algo que parece muy sencillo, pero que es muy importante, es hasta de darle agua. Porque los adultos mayores, con el paso de los años, van perdiendo las células en su cerebro que le dan la sensación de la sed. Y hay que estarle ofreciendo agua en cada momento, porque no te la van a pedir. Y ese momento en que se olvida, en que no te la ofrecen, que no te la bebes, puede llevar a un adulto mayor a un estado de deshidratación, y que muchas veces es causa de ¿qué?
consecuencias muy, vamos a decir, complicadas hasta de que el paciente se desoriente. Mira qué interesante y tiene mucha razón y bueno, a mí me tocó atender un adulto mayor y yo ponía alarmas para ciertos temas, tanto de medicina y, por ejemplo, de meriendas y cosas así, porque realmente en los espacios, las ocupaciones propias del que está cuidando y sobre todo si se está preparando una actividad, como dicen, extracurricular en el hogar, que no es lo habitual, las personas realmente no es que se descuidan por gusto, sino Así por es. las ocupaciones extras que se agregan. Entonces, es interesante ese cuidado de los primeros que hoy vamos a recomendar porque la hidratación es sumamente importante. Y aparte de ese seguimiento, por ejemplo, con el agua, el tema de la compañía. Sí. Miren que los adultos mayores tienden a aislarse un poco en el sentido de que piensan que están molestando, es una. Y otro motivo es por el ruido. Ya tienen los tímpanos un poco sensibles y muchas veces ya van buscando como que la paz, la tranquilidad y eso hace que se aíslen, que es algo que debemos evitar porque siguen siendo parte, ¿verdad?, de nuestra familia, deben ser parte de lo que es la celebración, pero también hay que entender cuáles son sus necesidades. Dígase que si la cena está prevista para servirse a las 9 de la noche, tenemos que entender que una persona adulta mayor, sobre todo si tiene algunas enfermedades de base como la diabetes, no debe esperar a las 9 de la noche para alimentarse. Entonces hay que tener pendiente esa excepción de que a la abuelita o al abuelito hay que alimentarlo primero. Así como a veces le sacan el dulcito adelante al niño para que se esté tranquilo, al adulto mayor hay que hacerle su comida formal antes de que empiece lo que es la cena para los demás. De hecho, adelantarle la comida formal, pero también usted habló algo de los dulces para los niños y los dulces para esos adultos, porque puede pasar. Ahí están, vamos a decirle que las escapadas en estos pacientes que son diabéticos. Yo digo que debes comportarte bien todo el año, hacer, vamos a decir, una alimentación balanceada para que en el momento que te toque comerte un dulcito o la gente le gusta mucho la carne de cerdo y esto, tengan esa oportunidad, esa grasita de ese día, que ese día tengan la oportunidad de hacerlo, pero todo con suma medida, porque también tienen el derecho de hacerlo, a menos, ¿verdad?, que haya una recomendación categórica del médico de que haya una condición de salud excepcional que le impida que haga esto. Dentro del desarrollo por decirlo así, de las festividades así familiares que se realizan, donde va mucha gente, puede ser hasta el mismo cumpleaños de la persona adulta, ¿qué recomendaciones usted le daría a nuestro público? Porque muchas veces queremos agobiar, o no agobiar, no, porque ellos son los que quedan agobiados, pero a veces queremos agradar y abrazar mucho y el escándalo encima de ellos y la pasadera de mano y esas cosas. ¿Qué recomendaciones ustedes le darían a nuestro público para ese trato delicado y especial sin tener que llegar a los excesos, pero sin también llegar al descuido, que ellos puedan sentir el cariño? Mira, por ejemplo, si es una celebración por el cumpleaños del adulto mayor, todo el mundo quiere tomarse la foto con el abuelo o la abuela, ¿verdad? Eso es indetenible. Sí. ¿Qué recomendaciones son importantes? Bueno, que esa área de la foto sea un área fresca, un área tranquila, un área separada, donde cada quien en un momento determinado pueda acercarse sin tener que el abuelo o la abuela estarse moviendo mucho y que tenga el riesgo de una caída. También tener pendiente que hay que darle su espacio de descanso, porque nosotros podemos hacer una sesión de foto completa y no nos pasa nada, pero esta persona necesita en un momento determinado ir al baño, comer algo y simplemente descansar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Para que esa festividad para ese adulto mayor sea más agradable, qué bonito es ponerle la música de su época, porque ahora la música es un poco diferente, no es la música que ellos les gusta ni que están acostumbrados. Y bueno, incluso yo veo que hay una tendencia a la música, por ejemplo, de Julio
iglesias, de José José o de Los Panchos, ¿verdad? Que es Sí, muy sí. famosa. Entonces póngale esa música, que él entienda que la celebración es para él o es para ella. Es decir, no solamente es que todos queremos disfrutar, sino que se ha organizado todo para que el adulto mayor, para que ese abuelo o esa abuela también se goce esa celebración con las cosas que a él o a ella le gustan. Sí, porque es importante que ellos entiendan que realmente ellos, porque en ese momento, en el caso de que sea una celebración per se para ellos son el centro de atención, pero de igual manera, cuando es una celebración o un encuentro familiar de manera general, simplemente porque la familia lo quiso así, Sí. pero que ellos también se sientan parte de ese espacio. Doctora, la doctora Kennida tiene, yo diría que todo el especialista que se dedica a esa especialidad de geriatría tiene un gran corazón porque, bueno, todos los especialistas tienen un gran corazón, pero como que tiene algo especial, sí, para Sí, que no sí, se pongan celosos los no. demás. Lo que pasa es que debe ser como un cuidado extra, Sí. porque ahora adentrándonos, imaginemos un momento de consulta con un adulto mayor, cuando muchas veces ni siquiera quieren salir de la casa. Sobre todo, sobre todo. Entonces, yo quiero abrir la posibilidad de que el público conozca la experiencia que se vive en ese momento y, sobre todo, lo que pueden encontrar y lo favorable que es hacer esa visita a ese especialista que de verdad se encarga del adulto mayor. Bueno, como lo acabas de decir, hay algo diferente en los geriatras y en el que trabaja con adultos mayores. Y yo digo que prácticamente todos más o menos tenemos la misma mística. Es incluso hasta el hacer silencio y entender que debes dejarle que exprese sus ideas, porque hasta puede tener un problemita de memoria y cuando le interrumpes, ya ahí se le pierde, ¿verdad? Lo que es la secuencia de una conversación. En nuestra especialidad tratamos de que el paciente tenga mucho espacio para comunicarse, para decir lo que siente, para decir lo que piensa, para que diga lo que necesita, porque es posible que a mí como médico me preocupe que tu presión esté bien, que te estés tomando tus medicamentos, que lleves la mejor alimentación con relación a tu salud y a tus condiciones de salud, pero tal vez lo que me quieres comunicar es que a ti te gustaría que en la casa se organizaran, ¿verdad? Y que te acompañaran más. Y tal vez en mí fue en que encontraste la persona que puede gestionar eso. ¿Ves? La atención en geriatría es muy variada porque vemos lo que tiene que ver con el punto de vista médico, que es lo que hacen todos, lo que tiene que ver con la funcionalidad. Es decir, nosotros valoramos lo que es cómo caminas, cómo te desenvuelves, si te bañas solo, si te cambias solo, si tienes alguna limitación, si de acuerdo a esa limitación tenemos que hacer algún ajuste en tu casa, si necesitas una barra para agarrarte. Cosas sencillas como una alfombra que no deben existir porque te puedes resbalar. Qué interesante. Esas son parte de lo que tiene que ver con la funcionalidad. Lo otro tiene que ver con el punto de vista psíquico o emocional, donde nosotros valoramos los grados de depresión, de ansiedad, problemas de memoria, trastornos del sueño. Y muchas veces la gente dice, oye, yo no sabía que había un médico que me podía ayudar a dormir mejor. Y muchas veces no tiene que ver ni con tomarte un medicamento, sino con tú organizar tu habitación, organizar tu ambiente, de forma tal que en el momento preciso te lleve a un sueño reparador. Y la cuarta parte, que no es la menos importante, es la parte social. Tenemos que tener un soporte porque ya estos adultos mayores no se valen muchas veces económicamente por sí mismos, fuera de cualquier discapacidad o limitación funcional que tengan, tienen que ayudarlos económicamente. Dígase que hay que evaluar bien hasta qué medicación y cuáles medidas podemos usar para que dentro del contexto económico el paciente también pueda estar con sus necesidades satisfechas. No se indican las cosas al azar, ni tampoco, bueno, te cuento que yo analizo hasta quién está en la casa en determinada hora para saber a qué hora le podemos dar los alimentos o a qué hora se le puede dar un medicamento. Es decir, todo tiene que estar fríamente calculado, porque no importa todo lo que yo escriba
y todo lo que yo te prescriba y te oriente si eso no puede llevarse a cabo. Luego de la pausa, Es que mire, que yo a eso no le pongo atención. Sí, esas son cosas que se le ponen atención porque usted oye la radio y en la radio ves tu programa, ¿verdad? Sabes a qué hora ocurre, Sí. sabes qué día de la semana. Entonces, no, pero ¿cómo, doctora, vamos a pretender? Sí, claro que sí, que lo tiene que saber. Lo tiene que saber. Entonces, ese punto donde me dices que se le olvidó la comida es el punto que yo no quiero que lleguemos. No quiero que lleguemos. Ningún olvido que sea repetitivo es normal en el adulto mayor. La salud mental nos duele a todos. En los últimos días hemos visto noticias dolorosas. Al parecer, para muchas personas, la muerte se ha convertido en una solución a las situaciones cotidianas de la vida. Estas tragedias no aparecen de la nada. Son el reflejo de un profundo deterioro de la salud mental en nuestra sociedad. Señales de alerta a las que debemos prestar atención. Cambios drásticos en el comportamiento o el ánimo. Aislamiento social. Expresiones de desesperanza o de querer morir. Irritabilidad o agresividad frecuente. Consumo abusivo de alcohol o drogas. Si identificas estas señales en ti o en alguien cercano, pide ayuda. Hablar con un profesional de la salud mental puede salvar vidas. Como sociedad tenemos un compromiso: romper el silencio, acompañar, educar, crear espacios de apoyo. La salud mental no es un lujo, es una necesidad. Hacemos un llamado a la acción. Cuidémonos, escuchemos más, juzguemos menos y construyamos juntos una cultura de prevención y esperanza. Pedir ayuda no es una debilidad, es valentía. Buscar apoyo profesional, conversar con alguien de confianza o acercarse a grupos de ayuda puede marcar la diferencia. Como sociedad necesitamos hablar más de la salud mental, acompañar con empatía y crear una cultura de cuidado colectivo. Cada niño lleva en su corazón un pedacito de su familia, sus palabras, sus gestos, su forma de tratar a los demás. Todo habla del amor que recibe en casa. Si en casa hay respeto, lo mostrará en la escuela. Si en casa se habla con cariño, hablará con amor en la calle. La familia es la primera escuela de la vida. Allí se aprende a convivir, a escuchar, a compartir y a perdonar. Y cuando en el hogar se enseña con el ejemplo, el mundo se convierte en un lugar más amable y más seguro. Mensaje de la Fundación La Voz de María y su proyecto Más que Vencedor. algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Qué interesante y qué buena observación, porque cuando hablamos de que hay un adulto mayor en el hogar, ojo, no es una carga, pero es una responsabilidad. Sí. Y conociendo la realidad, no siempre la persona que puede ejecutar esas o poner en acción el tema de las recetas y esas cosas está ahí disponible. En el caso de las personas que en este momento quizás no se animen, porque a veces entendemos que llevar a un adulto mayor, a una persona ya de avanzada edad, al médico es porque simplemente tiene una dolencia, le pasó algo, por algo ya que se note. Es necesario o es recomendable que aunque no se sienta nada, que aunque no haya nada, pueda hacerle la visita. Sí. Un familiar, no, vamos a llevarlo a un geriatra, a ver, para ese chequeo, a ver cómo vamos. Sí, sí, y ese chequeo es esencial a partir de los 60 años, que no parece que estamos muy mayores,
pero tengo una información muy importante que darle a nuestro público. El envejecimiento empieza a los 30 años. Ok. Hagan fila. Dígase que a esa edad empiezan los cambios importantes en nuestro organismo y tenemos que ir preparándonos para tener un envejecimiento saludable. Yo le digo que también existe esa consulta del adulto mayor sano para identificar problemas. Tus problemas no siempre te van a dar síntomas. Tú puedes llegar con una tensión arterial alta y no sentirte nada, ni te duele la cabeza, ni te da mareo, porque todos los adultos mayores es diferente y se manifiesta de una manera diferente. Bueno, te contaría un caso en particular de la forma en que uno tiene que convencer a un familiar de que ese adulto mayor, de que esa abuelita o abuelito tiene una neumonía porque el señor no ha hecho fiebre. Y no ha hecho fiebre, doctora, como me dice que tiene una infección, pues sí la tiene. Porque una de las peculiaridades de los adultos mayores es que a menos que tenga una infección muy grave, no hacen fiebre. No les sube la temperatura y a veces lo que tienen son escalofríos y es lo único que pueden manifestar. ¿Cómo en el proceso del cuidado, hay muchas personas que se descuidan, obviamente, pero hay una parte que tiene que ver con el cansancio. Pero antes de entrar al cansancio, ahora me llegó a la mente ahorita que usted estaba hablando de la parte económica y no quiero dejar pasar este comentario porque a sabiendas de que usted recomienda de acuerdo a las posibilidades y eso siempre se toma en cuenta esa parte para las indicaciones y cómo poder ayudar. Pero también yo le puedo hacer sugerencias y usted me ayuda y Claro. que ellos también puedan de vez en cuando manejar su efectivo en los bolsillos. Ay, claro, eso es muy importante. Es que no se le puede quitar su nivel de independencia económica. Además, son entes productivos. Hay gente que tiene 80 años y está trabajando, 70, 75 y manejan su dinero. Si esa persona no tiene ningún problema relacionado con demencia, vamos a decir, que tenga olvidos, no hay por qué quitarle esa libertad porque ese dinero es de ellos. Además, muchos adultos mayores les gusta complacer, y les gusta complacer a sus nietos y a sus bisnietos, y les gusta también hasta ayudar a ese hijo que está necesitado. ¿Y con qué le da? Con el otro que le ha pasado algo y lo siguen multiplicando. Exacto. Entonces, yo incluso lo considero eso hasta una falta de respeto. Cuando usted cree que porque su mamá o su papá ya es un adulto mayor, no puede tener la libertad de manejar su dinero. Sí, yo creo que usted puede estar vigilante, pero él ha trabajado para eso. No, y aunque no haya trabajado, por ejemplo, hay muchas familias que trabajan para el día a día. Que también, o sea, hay niveles y trabajan para el día a día y quizás ese adulto no tuvo la capacidad de ahorro porque la realidad se lo impedía, pero fue una persona productiva que siempre tuvo dinero para resolver. Entonces, cuando se llega ese momento, y se lo digo porque llega un momento de depresión, cuando se ven así que no pueden producir su dinero y tampoco pueden gastar, porque entonces muchas veces, o casi la mayoría de veces, les da vergüenza decir necesito. Sí, y que es un tipo de dependencia incómodo. Es decir, y nos ocurre a todos, y más a esa edad. Y mucha gente dice, mira cómo me tienen aquí sentado, no puedo opinar, no puedo decir, y para completar no tengo dinero. Es decir, lo último que te faltaba era no tener algo en el bolsillo con que resolver algo en un momento determinado. Hasta eso te están quitando. Y bueno, eso se llaman en geriatría, eso se llaman las pérdidas, porque mientras más vas envejeciendo, más vas perdiendo. Pierdes a tu pareja, pierdes a los hijos porque literalmente se van de la casa y ya forman otra familia y no es ese contacto que siempre, ¿verdad?, estuvieron viviendo mientras estaban juntos. Pierden a los vecinos, el compadre que falleció o que se mudó. Entonces se van sumando esas más las pérdidas que tienen que ver con tu cuerpo, con que ya no puedo caminar tan rápido, con que ya no veo tan bien, con que yo no oigo adecuadamente. Y llega un momento en que tú dices, ¿qué ha pasado conmigo? Que todo me ha cambiado tanto, que no soy tan independiente como antes. Y todos esos aspectos hay que tenerlo en cuenta para la salud del adulto mayor. Y ahí, bueno, como hay diferentes, al final es salud en general, pero hay temas específicos. Entonces, ¿cuáles son esas áreas que debemos de brindarle más atención
Hemos hablado de las festividades, de los cuidados con el trato, con la compañía, con el ruido, respetar ese espacio, el hacerlo partícipes de lo que está pasando dentro de las posibilidades, ¿verdad? Pero dentro de la vida normal, así en el día a día, ¿cuáles serían esas necesidades básicas que necesita una persona para evitar? Yo digo que hay un tema también de prevención. Pues claro, Entonces, así es. para ayudar a esa prevención, para que puedan lograr así caminar por la vida y llegar a ese momento de la manera más óptica. Sí, mire, a veces el tener las Óptima. cosas aquí de frente hace como que la veamos sencillas. Pero tener hipertensión o diabetes o las dos cosas no son tan sencillas como usted cree, porque no solamente implica un compromiso con tomar una medicación, sino con una mejoría en lo que es tu alimentación, en comer bajo en grasa, en comer bajo en sal, en comer bajo en azúcar, pero haciendo un equilibrio para que tampoco ninguna de esas cosas te falten en el día a día. Y hay aspectos en que, como se relacionan con el envejecimiento, muchas veces se descuidan. Y voy a retomar el asunto de la visión y de la audición. Las personas dicen, ¿y de verdad que hay que chequearle la vista? Sí, hay que chequearle la vista, porque ver bien nos ayuda a orientarnos mejor, a estar más alerta de lo que pasa a nuestro alrededor, a tener información más clara, al igual que la audición. Y la pérdida de la visión, y tanto también como de la audición, están relacionados con aumento de problemas en la memoria. Entonces, si nosotros queremos que esa persona sea saludable y que al final de sus días su cerebro se mantenga también saludable, esos pequeños puntos deben ser corregidos. Porque he visto casos de que hay adultos que se les olvida que comieron. Ya esos son casos de demencia un poquito, vamos a decir que más avanzada. Eso podríamos hablarlo, vamos a decir, ¿en qué sentido? Primero tenemos unos olvidos que son sencillos, que son los del día a día, que cualquiera puede tener. Que se le olvidó el nombre de algún hijo. Eso no es sencillo. No. No, sencillo es que sencillo es que se nos olvide donde guardamos un lapicero y que ahorita lo encontremos. O sea, que hay mucha gente que tiene problemas. Eso es una situación, porque a veces, eso es sencillo. ¿cómo es? Y le dicen el nombre equivocado Sí, y se queda como... eso no es normal. Si pasa un día está bien, pero si es frecuente, constante, sí es algo que debemos prestarle atención. Eso es como, es que yo no estudié y yo no me sé la fecha, ¿no? Todo el mundo se sabe la fecha. Todo el mundo sabe quién es el presidente de la República. Es que mire, que yo a eso no le pongo atención. Sí, esas son cosas que se le ponen atención, porque usted oye la radio y en la radio ves tu programa, ¿verdad? Sabes a qué hora ocurre. Sí. Sabes qué día de la semana. Entonces, no, pero ¿cómo, doctora, vamos a pretender? Sí, claro que sí, que lo tiene que saber. Lo tiene que saber. Entonces, ese punto donde me dices que se le olvidó la comida es el punto que yo no quiero que lleguemos. No quiero que lleguemos. Ningún olvido que sea repetitivo es normal en el adulto mayor. Entonces podemos ver, señores, miren, esto se está poniendo interesante y más peligroso. Y más peligroso, una voz de alerta, porque usted hablaba de que a partir de los 30 años inicia ya el proceso de la vejez. Entonces ya a partir de ahí inicia ese proceso de que depende de cómo se trate y de cómo se lleve, empieza a afectar al ser humano. Entonces vemos a muchas personas que entendemos que son jóvenes, 30, 40, 50 años, que viven olvidando los nombres. Entonces, eso es un mal generalizado porque realmente muchas personas y le dicen los nombres equivocados y después rectifican. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros a partir de una edad temprana, por el tema de prevención, que nosotros aquí promovemos mucho el tema de la prevención, podemos ir preparándonos para que cosas que se supone que pueden pasar no pasen o se posterguen un poquito más? Sí, vivimos en un mundo muy acelerado y uno entiende que los olvidos son normales a cualquier edad. Te digo, si son repetitivos, tienes que poner atención a cómo estás llevando tu vida, a si estás incluso
durmiendo bien. Si no duermes bien, al otro día no puedes estar bien, no podemos pedirle tanto al cuerpo, ¿verdad? Claro. Y todo esto se va acumulando. Yo creo que la tendencia ahora es a llevar una vida saludable, pero con carácter, de que tú sepas que tienes que hacer ejercicios, de que cuando tú caminas es como que bueno para las articulaciones porque mantienes la movilidad, pero debes hacer ejercicio de fuerzas para crear músculos, los músculos que te van a ayudar a sostenerte cuando seas mayor, ¿verdad? De que debes tener buenas relaciones sociales, que por favor, que no sea tu orgullo decir, yo no me junto con nadie, pues eso está muy mal. Está demostrado que tener buenas relaciones sociales y tener un apoyo emocional te ayuda a veces más que cualquier medicina. Bueno, a veces decimos que esa es la medicina número 1, el llevar las buenas relaciones sociales. Las buenas relaciones. El que tengas tu grupo de ir a la iglesia, tu grupo de vecinos. Eso es algo que debe empezar desde que eres joven, porque como eres de joven, así vas a ser cuando seas mayor. Sí. Dicen, ay, pero mamá, no, mamá era siempre así, lo que pasa es que tú no te habías dado cuenta. Entonces, si hay un cambio en la personalidad, ponle atención, porque entonces puede ser síntoma de otra cosa. Y bueno, ojalá que quienes nos están viendo en el día de hoy no sean los que estén pensando de que cómo que a papá se le olvida comer o de que ya comió y come varias veces. Eso es importante y tenemos que hacer la consulta para identificar qué tantas cosas se le está olvidando. Porque cuando empezamos a minimizar los problemas en un momento se nos vuelven más grandes y más difíciles de manejar. Entonces, si tienes a alguien que te pueda ayudar con esto, que te puede orientar, bueno, si hacemos todo y sale todo bien, eso es lo que queremos. Pero si no te haces un chequeo, no lo vas a lograr. Yo siempre digo que hay cosas que no se ven con los ojos. No, claro. Hay cosas que no se ven con los ojos, yo te veo. Hay muchas cosas que uno le intuye en el examen de la persona, en la cara y esto. Pero hasta que tú no te haces un hemograma, no sabes cómo está la hemoglobina, por ejemplo. Y todo eso es importante. Importante desde ahora y mucho más importante cuando vamos aumentando en edad. Luego de la pausa, Mire, falleció un hermano de mi papá. Hace mucho tiempo que él no lo veía. ¿Usted cree que debamos decírselo? El señor, vamos a decir que el papá tiene problemas de memoria. Puede ser que se le olvide, pero puede ser que esa información se le grabe. Es una persona que no visita con frecuencia, que ni viven en la misma ciudad. Es preferible no tener esa conversación. La familia donde nace el amor. La familia es el primer lugar donde aprendemos a amar. Allí donde un abrazo puede curar una tristeza y donde una palabra puede devolver la esperanza. Donde cada gesto deja huellas que duran para siempre. Dios pensó la familia como el reflejo de su amor, un espacio para crecer, compartir y aprender a perdonar. En cada hogar, cuando el respeto y la ternura se hacen costumbre, el corazón de Dios habita entre nosotros. Pero la familia no solo se construye con lazos de sangre, sino con la decisión diaria de cuidarse y comprenderse. El verdadero amor familiar no es perfecto, pero sí perseverante. No es un sentimiento que pasa, sino una elección que se renueva todos los días. Cuando Dios es el centro del hogar, los desacuerdos se vuelven oportunidades de encuentro. Las lágrimas se transforman en fortaleza y los miedos se llenan de fe. Porque donde hay amor y presencia de Dios, la familia florece y el hogar se convierte en un pedacito de cielo. algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy Más que Vencedor.
A veces pensamos que cambiar el mundo es algo muy grande, pero todo comienza con algo pequeño. Una sonrisa, un abrazo, un te quiero, un gracias. Cada gesto bonito hace que el corazón de alguien se sienta mejor. Y cuando muchas personas hacen el bien, la violencia se aleja, porque donde hay amor no hay miedo. Los grandes cambios empiezan con pequeños actos y mucho, mucho amor. Mensaje de la Fundación La Voz de María y su proyecto Más que Vencedor. Cuando hablamos de la compañía de los adultos, de las personas que los cuidan, pero hay un tema que pasa mucho y es por qué los adultos, y bueno, ya hablamos que los adultos son después de 30 años, que muchas veces dicen, bueno, fue que le enterraron el ombligo porque no quieren moverse del entorno y a veces se presentan necesidades que hay que moverlo o que se requiere que estén en otro lugar y cuesta mucho. Mira, es que si cuando éramos jóvenes no salíamos todos juntos, ¿qué me motiva a mí a hacerlo ahora? Es decir, si cuando tu papá tenía fuerza, tu mamá, tu abuelita tenía fuerza, que tú no te encargabas de llevarla al supermercado, no la llevabas a pasear, no la llevabas a la playa, esas no son sus costumbres. Y ya tú vas creando costumbres. Si esa vez que podía, que tenía fuerza, que estaba animada, no lo hiciste, ¿por qué quieres hacerlo ahora, cuando ya las fuerzas han ido decayendo? Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Crea una buena relación con tu familia ahora. Tenemos que entender que la vida de ellos fue muy diferente, con muchas limitaciones, con muchas cosas que no existían. Dígame que usted, le voy a poner el ejemplo de la Navidad. En Navidad, antes, ¿verdad? Cuando nosotros éramos niñas, era que se comía uva y manzana, ¿verdad? Una manzana para 4 personas, sí. ¿Verdad? Y ahora dime en qué época del año no hay manzanas. En todas las épocas. Ya, ¿verdad? Entonces, todo ha cambiado. En ese momento te daban una manzana para 4 porque era lo que había, pero ¿cuántas manzanas no te comes ahora feliz? Entonces, tal vez no se acostumbraron a eso y tú le quieres dar alguna cosa en abundancia en comida. Ellos no lo quieren. Yo tal vez quiere que tú te sientes un rato, que nos bebamos un café, que tal vez yo no me quiera mover, pero que tú llegues. Y Danawi, voy a aprovechar esta frase que a mí me choca mucho, que es muy común de escuchar. Es que ya yo tengo mi familia y tengo mis compromisos. Ay, pero ¿cómo vas a sacar a tu mamá, a tu papá y a los abuelos de tus compromisos? Eso no es un compromiso, esto es un acto de amor. El darle ese seguimiento, el darle el acompañamiento. Yo diría de amor y de agradecimiento. Claro, ¿qué no quisieron ellos darte que no te dieron? Es decir, querían darte el mundo y te dieron todo lo que tenían. Y cada quien daba en relación a lo que aprendió. Claro. Porque tenían una generación más atrás que tal vez no sabía ni dar abrazos. Entonces eso significa que ahora tú no vas a abrazar a tu mamá porque ella no te abrazó, porque ella no la abrazaron. Jamás en la vida. Entonces, como van cambiando las cosas, tú tienes que también enseñarlos a ellos a aceptar esa serie de, vamos a decir, de muestras de amor que a ellos no se le enseñaron cuando fue su oportunidad. En el cuidado de verdad, me chocó mucho esa frase porque es muy utilizada y sirve de escudo o de excusa. Así es. Porque, bueno, yo estoy siendo responsable con la familia que me toca ahora, excluyendo la que originó la que tú tienes, porque vamos por par. Entonces, ojalá, y se tomen el tiempo y puedan dedicar ese espacio en compañía de esa nueva familia, porque a veces pasan años o incluso cuando visitan a esos adultos mayores, lo utilizan como excusa para salir de la casa y del entorno, pero no le prestan la atención necesaria y al final es como si no lo hubieran visitado, porque es una realidad. Y me gusta el tema como en las visitas. ¿Qué tan importante, no tan solo en las visitas, sino también en la vida diaria, respetar o fomentar el ciclo de sueño de los adultos? Sí, mira, el dormir bien propiciarle es fundamental. Y hay cosas que usted cree que no le afectan al otro, pero sí. Por ejemplo, si vives con la abuela y por tu trabajo, porque saliste de paseo,
y llegas a las 11 de la noche o más tarde, el abuelo está pendiente de eso. Y es que yo digo que ese es el trabajo de las madres de familia, estar preocupadas. Yo no sé quién les dijo que por eso le iban a pagar y eso, con eso no hay negocio. Entonces sí tenemos que buscar la forma de que estén en un ambiente agradable. Y yo lo voy a decir normal en mi ambiente, es que no lo podemos mortificar. Es que ya esa flexibilidad la han perdido. Y lo mismo, si estamos en alguna celebración, papá, usted se quiere acostar un ratito a descansar, usted quiere sentarse aquí, pero no irlo a sentar, usted dice acompañarlo para que no se sienta solo. Y que en una buena higiene del sueño empieza hasta desde la hora de la cena, de que la cena sea temprano, que no se pueden dar grandes cantidades de agua en la noche, porque entonces eso haría que orine más en horas de madrugada y eso interrumpe el sueño. Que la habitación esté agradable, porque a algunos les gusta que esté más caliente, a algunos les gusta que esté más frío y eso influye. Si tú tienes mucho frío no vas a dormir feliz. Si tienes mucho calor no vas a dormir feliz. Entonces el ambiente es fundamental y sobre todo el ambiente libre de ruidos, porque es que nadie va a descansar bien si hay ruido al alrededor y que cada quien tiene sus costumbres. Claro. Y cuando ese ciclo cambia, entonces debemos investigar qué está ocurriendo. Y voy a usar la hora mágica. La hora mágica es las 3 de la mañana. Sí. Todo el que tiene problema del sueño relacionado a depresión despierta a las 3 de la mañana. Esa es la hora mágica. Nadie te dice, yo me desperté a la 1 ni me desperté a las 5. Me desperté a las 3. Importante. A las 3 de la mañana. Y a esa hora, ¿qué usted hace, doña? Bueno, yo rezo el rosario, a veces rezo 1, 2 o 3 o 4, y luego me duermo, otras veces no me duermo. Entonces, ese despertar tenemos que ponerle atención, porque es posible que a esa persona le esté preocupando algo y la manifestación sea la interrupción del sueño a las 3 de la mañana. O que también tenga un retraso en lo que es la hora de dormirse, que se acueste y dé muchas vueltas y que dure mucho tiempo para conciliar el sueño. Doctora, yo me acuesto a las 9, pero creo que vengo cayendo como a eso de las 12. Relacionado a veces incluso con todo lo que duermes en el día, porque hay pacientes que personas que al no dormir bien en la noche, duermen en el día, entonces el ciclo se te altera completo. Entonces, si no tienes una red de apoyo que te diga, bueno, vamos a tratar de organizarnos, no dormiste, pero vamos a quedarnos tranquilos para que en el día estemos alerta, con media hora que duermas está bien y ya luego volvemos con el sueño de la noche, podemos volver a nuestra normalidad. Pero como nosotros no tenemos especialistas en sueño en la casa, tenemos al médico geriatra que nos puede ayudar con esto. Qué interesante. Y usted sabe que me recuerdo ahora una técnica, y lo digo desde la experiencia. Yo recuerdo que mi papá era preocupado con el tema de las visitas, que a qué hora llega, que a qué hora se van, que si ya llegaron, no se dormía hasta que no llamaban para decir, mire, llegamos bien. Entonces nosotros al final de los tiempos decidimos de no decir que iba a recibir visita, porque entonces él empezaba a calcular el tiempo que le tomaba, que iban a salir de noche del lugar, o simplemente es como, pero ¿por qué no llegan? Porque ya es tarde y se está poniendo oscuro. O sea, eso le preocupaba bastante. Entonces, a veces, y entiendo yo, que no es decirle mentira, pero no darle todas las informaciones. No dar todas las informaciones. A veces no es necesario dar todas las informaciones. No, sobre todo las que perturben su paz y que ellos tampoco van a colaborar con que haya una solución de esa situación. Que ahí es donde viene la pregunta que yo le iba a hacer, o sea, como, ¿cómo manejamos los temas familiares con los adultos, con las personas que realmente, como usted dice, o sea, no tienen mucho que ver, sino que es más preocupación que solución? Bueno, yo te voy a decir el tema de diario. Mire, falleció un hermano de mi papá. Hace mucho tiempo que él no lo veía. ¿Usted cree que debamos decírselo? El señor, vamos a decir que el papá tiene problemas de memoria. Puede ser que se le olvide, pero puede ser que esa información se le grabe. Es una persona que no visita con frecuencia, que ni viven en la misma ciudad. Es preferible no tener esa conversación. ¿Por qué? Porque le vas a agregar una preocupación de algo que no está en su día a día, que tal vez lo va a mencionar un día, que por el mismo problema de memoria lo que puedes hacerlo atravesar por un momento de tristeza
innecesario. Entonces, eso hay que manejarlo con mucho cuidado, valorarlo. Yo recibo muchas llamadas haciendo esa pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿O qué podemos darle porque le tengo que contar, pero para que esté un poco tranquilo? Porque todas las cosas con indicación médica y previa evaluación son válidas. Lo que hay que hacerlo es con propiedad, hacerlo con conocimiento y sabiendo que todo lo que hacemos por el adulto mayor es para que a él le vaya bien. Exacto. Es para que esté feliz, para que se sienta tranquilo, para que él se sienta cómodo. Es como que darle todo para que dentro de las posibilidades y de lo que ha pasado en su vida, él esté cómodo y esté tranquilo. Hay temas familiares, por decir temas, pero pueden ser conflictos familiares y demás, que a veces debemos entender que es mejor resolverlo y dejarlos a ellos fuera del tema, porque entiendo yo, y necesito ayuda, muchas veces le damos demasiada información al adulto y el adulto tiene más tiempo que nosotros para sentarse a discernir eso y a pensarlo. Y muchas veces se nos olvida incluso que el problema se solucionó. Sí, y no le dijimos que ya está resuelto, que no hay ni que pensar en eso. Y en otras ocasiones es la persona que te va a dar la solución al problema. Es decir, para eso tú lo conoces y tienes que identificar. Exacto. ¿Lo voy a mortificar con esto o realmente lo voy a hablar porque me va a ayudar con el problema? No le estoy agregando otro problema. Depende de la personalidad y de la percepción de cada uno, porque es posible que él sea quien te dé la solución. Es posible. Pero si lo conoces y sabes que va a ser la persona que va a provocar, ¿verdad? A provocarle una mala noche de sueño, mejor déjalo hasta ahí. Es mejor a veces, como digo yo, esperar a que amanezca. Exacto. Y que al otro día hablemos de eso. Mira, me pasó esto, ¿qué tú opinas? Si eso puede resolverse así. Pero así como lo planteas, Danawi, el problema y la solución. Que no se quede nada en el aire y que nada le esté perturbando. Que esa es la idea, porque ya en ese momento es como... Incluso esa tranquilidad y esa paz emocional y física que llevan les ayuda a que nos duren más, a que se enfermen menos y que tengan menos preocupación. Y si ellos están bien, nosotros o el cuidador está bien. Sí, porque a veces creemos que no tienen sentimientos y que no le duele y que no se preocupan y que no se sienten tristes. Ay, ¿y cómo que usted se siente triste? Claro, como una persona normal que se siente triste, que se preocupa. Pero yo estoy aquí, pero yo siempre estoy aquí con usted. Sí, pero no era eso lo que le hace falta que tú estés ahí, le hace falta lo que no está, ¿verdad? Exacto, Sí, exacto. entonces es otra cosa lo que necesita. Y también tenemos que ser capaces de identificar qué es esa otra cosa que necesita el adulto mayor. Por ejemplo, volviendo al tema de la demencia, dice, mire, es que se pasa el día peleando conmigo. Sí, claro, contigo es que va a pelear, contigo es que estás ahí. Y quiere mucho a fulanito que nunca está aquí. Bueno, por eso mismo, porque nunca está ahí, es el que le hace falta, tú no, porque siempre estás presente. Entonces tenemos que tener hasta la mente bien clara para entender esas cosas. A ti no te hace falta lo que está presente, sino lo que no tienes en el día a día. No, y además que el que viene de visita viene a un momento agradable. El que está al día a día es el que tiene que reclamarle de que vamos a ponerse los zapatos, venga que es hora de comer, pero que no tengo hambre, pero sí tiene que comer. Entonces, con esa lucha diaria, a ese que hay que pelearle. Ese es el del choque. O sea, ese es el del choque, exactamente. Sí. Doctora, ¿dónde ofrece sus servicios? Estamos en el Centro Médico Padre Fantino de La Vega. Muy buen lugar porque es en la primera planta, es el primer nivel del edificio principal. Es decir, que no hay que moverse a subir escaleras ni nada de eso. Ahí estamos todos los días, de lunes a viernes, y también disponibles para emergencia. Y si la persona tiene dificultad para movilizarse, también tenemos el servicio de visitas a domicilio. Qué interesante, qué interesante. Sí. ¿Algún número de teléfono con extensión que nos pueda compartir? 809-573-2533, extensión 234, o pueden comunicarse directamente a mi celular al 809-878-9535. Señores, agradecerle a la doctora por la visita, geriatra, médico internista, pero un gran ser humano. Sí, no, gracias a ustedes por la invitación y a darle amor a los abuelos y a las abuelas, a tu papá y a tu mamá, que eso es lo que hay que darle, mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión y ponernos un poquito del lado de ellos.
para que veamos las cosas como yo le gustaría que nosotros las viéramos y lo entendiéramos un poco más. Bueno, pues con esa recomendación y con todo este contenido maravilloso que hemos tenido el día de hoy, nos despedimos de ustedes. Nos vemos en la próxima. Doctora, gracias por acompañarnos. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.